Hola, 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 ¿cómo va? Bienvenidos. Atentos a Quórum y a Diputado TV. Se pueden pensar ideas y cruzamos una Argentina que todos queremos. Vamos a titular, a ver cómo viene de diputados. Dale. Bueno, atenti, para tomar nota, la sesión especial será mañana miércoles a las 11 y ahí se van a aceptar las renuncias presentadas por los distintos legisladores para poder avanzar en el año parlamentario. Y también, estamos hablando de miércoles, por supuesto mañana, a la 1, recién te dije a las 11, ahora te digo a las 13, pero ahí el juramento, ¿no es cierto? Juramento a diputados electos y se va a elegir a las autoridades de la Cámara. En el camino recorrido sobre el tema fentanilo contaminado o adulterado, lo que se reunió es la comisión investigadora para poner a consideración el informe final y el trabajo que han hecho diferentes legisladores y legisladoras en conclusión y en paralelo a lo que está ocurriendo en esta cuestión en el Poder Judicial. Y avanzamos. Él es Leo Fredes. ¿Qué tal, querido Leo? Hola, Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te gusta ser periodista vos? Sí, por eso estamos acá, es vocacional. Vocacional. Puro. ¿Y por qué tenés ganas de ser periodista todo el tiempo? Pregunta, y está buena, sí, está, si buena no, está buena la profesión, te más en pregunto porque épocas Marce, de te que está pregunto porque cuestionada, Marce, ¿no? A ver, de Dan nuevo, como ¿cómo? un poco más de ganas, más en esta época que está cuestionado. Se vilipendió mucho al periodismo, se le dio mucho, entonces decir, bueno, qué bueno este laburo, sí, está bueno. El oficio. Sí. Un maestro tuyo del oficio, no importa cuál haya sido De el los tema primeros que aprendí mucho en Mar del Plata, Daniel Temperoni. de Peroni. Sí. Yo lo tuve acompañado en Radio Brisas. Sí, exacto, ahora está en Radio Brisas, exactamente. De los primeros, De él aprendiste lo conceptual, Sí, el análisis político, un montón de cosas del a laburo. pensarlo, Sí. desde otro lado. Y aquí en Buenos Aires, cuando llegaste, ¿quién fue, más allá de un maestro, un guía o algo parecido? Más difícil, pero... Ah, Sí, alguien sí. que te escuchaba, alguien que te gustaba leerlo, alguien que decía, me gustaría ir por ahí. No, bueno. Te la debo. ¿Y vos estás dejando legado? ¿En periodismo? Sí, claro. No sé si alguno lo toma, pero no... Alguien que te mire, te escuche, te lea. Puntualmente, no. No sé, pero no. Bueno, en esto de no renunciar al oficio, sí a la actividad transitoria, a ser diputado. Recién me encontré con quienes ustedes a quien entrevistaron y me decía, bueno, ahora ya aquí en Buenos Aires, en esto de la actividad parlamentaria, yo fui abogado, repiensa y me dice, siempre soy abogado. Claro, es decir, vos mañana a lo mejor en las vueltas de la vida tenés otra actividad, cualquiera sea. Claro. Pero a veces uno no deja de ser parte del oficio, no sé, a lo mejor hablo en primera persona, digo, qué sé yo. Sí, es verdad. Es importante, pero bueno, hemos tenido también periodistas en la Cámara. Sí, Armando Vidal, por ejemplo, es un hombre que... y te digo, además de colegas laburando, sentados en las bancas. Ah, por ejemplo. Y Norma Morandini en su Norma Morandini, fue compañera. Hubo algún cordobés, Heredia, creo. ¿Y a vos te propusieron alguna vez? No, a mí no. ¿Te gustaría? ¿Tenés ahí algún ideario? No sé, decir, si me bueno, gustaría. si me siento ahí, peleo por algunas ideas. Estaría bueno, pero no tenés esa posibilidad. ¿Por qué? No llegás, porque no. ¿Y qué necesitas para llegar a ser diputado? Además de militar algún partido o algo parecido. Tenés que actuar como bloque, tener una posición fuerte y es difícil sin estar atado a algunos compromisos para mí. Ah, bueno. Bueno, entonces, pero vamos a ver, ¿quién mañana renuncia? ¿Te acordás de algunos? Mañana renuncia Nadia Márquez, que se va como senadora, la neuquina de La Libertad avanza, Silvia Los Penato, que se va... Los Penato, se va a la legislatura, ¿no? Finalmente. ¿Ella dijo sigue que sí. siendo una militante del PRO?
Sí, ella reivindica esa condición, más en esta época que decir si se Claro. es militante del PRO o Porque lo no. ves a Mauricio solamente presentando el libro, ¿viste? No, no habla de Sí, política. Mauricio presenta libros en algunas charlas de su entorno. Su entorno dice en off que está bastante molesto con todos estos Sí, diputados que claro. se fueron en el último tiempo, que ganaron una banca en 2023 por el PRO, que si hubieran ido solos, No lo conocía a Juancito, nadie. la bolita de No lo conocía a Juancito, nadie, tal, claro. no lo votaban. No, claro. Entonces están bastante También, molestos. digo, el otro día no sé si lo dije acá. Él habla, hay algunos padres que cuando los hijos crecen y o se van a vivir solos o se casan dejando la casa familiar, hablan del nido vacío. Sí, Es muy común, ¿no? Mientras lo escucho a quien fuera presidente de Boca y de la Nación, siento que también habla, porque vos decís, bueno, mi hijo se va a ir a vivir solo. ¿Por qué? No está cómodo en casa. Si en sí, casa tiene, además de amor, pero quiero crecer, claro. quiero entrar y salir a la hora que quiero, no quiero darle Sí, explicaciones a nadie. Y si sí, quiero dejar la camisa acá, o esta noche no quiero cenar, no me esperen para comer. claro. No quiero dar explicaciones. Y ahora lo volvamos a la política. Mm, Mauricio, tranquilo. Te fuiste desmembrando y uno cierra los ojos cuando él, en su casa, con la señora Bullrich, recibieron al hoy presidente y que no era presidente, sí, para ver de qué manera se ponían de acuerdo para llegar al poder. Y en el poder dijeron, mira, no te necesito tanto. claro. No te necesito tanto. Es un lío. El pacto de Acasuso, como bien dice nuestro director, exactamente. Eso fue, el apoyo de Macri fue fundamental para que Milei tuviera en el Claro. balotaje los votos necesarios para imponerse al peronismo. Se iban dando síntomas que Macri quería sumar funcionarios del PRO al gobierno, se le iba diciendo que no, se intentó de nuevo, se le volvía a decir que no, y ahora llega esta etapa en que diputados del PRO se empiezan a ir a la Libertad Avanza. Punteros y dirigentes importantes de la provincia de Buenos Aires, incluso en la elección de septiembre, jugaron con la Libertad Avanza. El intendente del segundo municipio más grande, Mar del Plata, jugó con la Libertad Avanza. Entonces, todo eso le fue... Él había trabajado con Mauricio. Exactamente, exactamente, por eso. Había Entonces, sido ministro de Seguridad, ¿no? Algo ministro de parecido. Seguridad, embajador en Uruguay, Tal cual. o sea, Ah, era... esa no me acordaba. Sí, Es sí, cierto, sí, había fue sido embajador en Uruguay. de- Pero de Mauricio. de Mauricio Macri de la gestión del PRO. Fue 3 veces Cambiemos. a Chapalmalal con Exact- Javier y dice, Exactamente. yo soy libertario. Bueno, por eso, entonces, si Macri está perdiendo todo eso, lo debería ir viendo en el transcurso y llegar a esta situación. Con su terapeuta, porque yo creo que para llegar al libro Franco, es Sí. así, es el nombre del libro, habrá trabajado mucho con su terapeuta, él lo dice, ¿no? Para poder volcar su relación con su padre. También debería, o debiera, en realidad debiera o debiese, decía mi maestra de literatura y gramática, repensarse qué pasó, por qué tanta sangría. ¿Por qué tanta sangría? Es el liderazgo. Convengamos que ese señor tuvo liderazgo. Tuvo liderazgo, por Pucha eso, que y tuvo perdió. liderazgo. La primer síntoma es la elección de la ciudad, donde Manuel Adorni con un 30% Se lo la lleva, deja a se lo Silvia lleva puesto, Lospenato mucho claro, más se lo lleva abajo. puesto. Y a partir de ahí la pregunta es si el electorado, estas políticas, previsional, laboral, Sí, mucho de lo que sí. estaba en la ley bases, Sí, sí. ya las tiene con la Libertad Avanza. ¿Para qué va a votar? ¿Para qué voy a votar al PRO? El Dulcereje la trabajó para la señora Bullrich. Claro. Bueno, esto es a las 11 la renuncia. ¿Escucharon? ¿Escuchaste? Todo bien. Pero también, simultáneamente, hay juramento. Yo juro, además de la Constitución, ya lo hablamos el otro día, y sus convicciones religiosas, cada uno a lo mejor tiene un sentimiento que lo quiere reivindicar con un juramento. Sí. ¿Qué porcentaje renueva la Cámara? Dame un porcentaje, no un número. No, la Cámara de ¿Cuántos Diputados son? renueva el 50%. El 50%. Sí, hay una pequeña diferencia, pero porque es un número impar, pero Pero es eso, sí, es eso, la mitad. la mitad. Sí. Es decir, que hay casi 50 juramentos. Y viene la familia. No, hay 127. Porque claro. De los 257, la mitad. Juran 127 porque quedó desfase ese pequeño desfase que te decía, pero juran ¿Por 127. qué 127?
porque te da la mitad de los 257. Ah, claro, disculpe. Entonces, esos juran por provincia, se van separando por provincia y por el juramento que hacen. Por los que algunos por Dios, otros que no son por Dios, otros que son solo por la patria. Entonces, los agrupan según por qué van a jurar, como en tandas de no más de 4, ponele igual. Entonces extienden el brazo y dicen, ¿cuánto van a jurar por la patria y los santos evangelios? Nosotros, ya 4. ¿Tú qué te juras? Sí, juramos. Sí. Y ahí empieza Buenos Aires, termina Tucumán, se hace por orden alfabético de las provincias. Mira qué interesante el dato. Intercalando eso, pero puede ser, por ejemplo, que te jure de la provincia de Buenos Aires, si juran por Dios, la patria y los santos evangelios, por ejemplo, es la clásica. Si te juran por, además, después de tomar provincia de Buenos Aires, tomás orden alfabético de los 35 que entraron, y te puede estar jurando uno de Fuerza Patria, con uno de La Libertad Avanza, con uno esa lógica no la entonces vos vas a ver no la conocía. A Lustó por ahí jurando con alguien de un sector contrario. Es decir, los reúne, los convoca el mismo juramento. Claro, exactamente. Okay. La misma fórmula que se llama y que son 3 o 4. Pero alguien puede decir, yo juro por Perón o por Alfonsín, pueden decir. Sí, después se agrega eso, pero fundamentalmente hay una que no tiene a Dios y los santos evangelios, hay una que tiene solo la patria. Y después lo que se le ocurra. Sí, y después agregan lo que se le ocurre. Hay cuestionamientos, hay proyectos de ley incluso presentados para que no se puedan hacer alocuciones posteriores y así, o sea, justo eso que decís vos, juro por Perón, juro por... dicen que no. Trump, si alguno va a jurar por Trump, ponele, qué sé yo, para decir líderes a yo los hoy que agregaría, hoy por ejemplo, hoy cumpliría años, si hoy tengo que votar hoy, yo ya sé cómo cerraría el juramento. Juro por la patria, naturalmente, por, la religión lo pensaría. Por un Dios más general que sea. ¿Va a haber polémica? Te la anticipo ya. No va a haber polémica. No, te digo en cuál va a haber polémica. En mi juramento. No, en el suyo no. Porque además voy a repetir 3 veces el nombre que quiero jurar. Hoy cumpliría 120 años. ¿Quién? Te pones solito y después abro. Poneme solito. Tic, tic, solo. Pugliese. Don Osvaldo. Today. Muy bien. La Yumba. ¿Qué pie le di en Bonn, eh? ¿Qué pie le di? Pero qué menos. Por favor. Qué menos. Si vivís en Buenos Aires. O estás cerca de Buenos Aires. Pero estás en Buenos Aires. Hoy a las 5 de la tarde me invitaron, no voy a poder llegar físicamente. Hay 2 avenidas. Una se llama Corrientes y la otra se llama Scalabrini Ortiz. En una época cuando yo era pibe se llamaba Canning. Pasa que coincidió la guerra de las Malvinas, Canning fue una embarcación inglesa. Bla. Bueno. Y Raúl Scalabrini Ortiz fue un argentino que reivindicaba la soberanía argentina de trenes y esas cosas. Hombre de forja. Sí. De forja. Era una mezcla de radicales y peronistas juntos. Pero bueno, hoy en la avenida Corrientes y Scalabrini porque don Osvaldo Pugliese nació en el barrio de Villa Crespo. Ese es el barrio de Villa Crespo. En una de las esquinas hay una representación, las esculturas, de la orquesta de don Osvaldo. Claro. Sí. Con algunas esculturas de este tamaño. Y por supuesto está el piano con don Osvaldo, con sus anteojos. ¿Sabes cuántas veces la vandalizaron? Se llevaron los anteojos, se llevaron el piano, se llevaron a don Osvaldo. Bueno, ahora está completa. Y hoy a las 5 de la tarde va a haber un homenaje, y va a haber tango y qué sé yo. Si tenés ganas, te tomas el subte, te deja ahí en la esquina. Estación Malavia del SubTV y ahí lo deja... No. De Malavia. No, pará. Sí, no me digas que no. Ni. Bueno, por eso. Ni. Malavia-Osvaldo Pugliese. Perfecto. Ahí está. Ahí listo. Está. Ni. Te completo lo de la jura. ¿Por qué va a haber polémica? Porque la izquierda seguramente va a hacer alguna alusión a Palestina y Sabrina Quemechesti y algunos otros diputados ya están previendo que eso va a pasar y están diciendo que no suceda eso. Son horas calientes y tensas, vamos a poner un objetivo, de lo que está ocurriendo en el Caribe con Venezuela. Son horas difíciles. No solamente para Venezuela, sino para América Latina. Cerrar el espacio aéreo. Después hablamos, no hablo de Trump ni hablo de Maduro. Después cada uno sacará sus conclusiones. Digo, la tensión para el pueblo es brutal. Sí. Está bloqueado el aire
y la costa. Y son horas de tensión. A lo Exacto. mejor no descarto que alguien También. por una Exactamente. América Latina, Sí, qué sí, sé sí, yo. sí. Bueno, va a ser presidida por el diputado de la Unión Cívica Radical, el Chaco Gerardo Cipollini. Para aquellos que no lo saben, ¿no está el diputado Menem? Sí. Sí, pero... Sí, pero primero que Menem tiene que renovar su presidencia, Ajá. de acuerdo a la Es cantidad decir, de que va a estar votos. sentado en una banca. Va a estar sentado en una vaca cuando empiece la sesión, después va a pasar a presidir seguramente cuando sea Elegido o no. elegido, pero la sesión formalmente la abre el diputado de mayor edad, que como vos decís, Que es el es el señor chaqueño Cipollini, Cipollini. Cipollini es radical. radical de la provincia del Chaco. Hoy a la mañana estuve trabajando, porque quiero hacer un programa especial para el 10 de diciembre, la semana que viene. El 10 de diciembre, para algunos que no lo sepan, de diciembre de 1983, salíamos de una noche Sí. de dictadura, así que yo estoy preparando y estaba pensando en algunos referentes que han sobrevivido de esa época acá. Y hoy quiero hacer entrevistas para acá y para otros lados. José Ignacio López, lo llamé, tiene algunas cuestiones. José Ignacio López, además de periodista de toda la vida, extraordinario, fue vocero del primer presidente de la democracia, de don Raúl Alfonsín. Y después estuve pensando quién está de cualquiera de las... Bueno, Leopoldo está. Sí. Y Leopoldo termina este termina año. su mandato en 10 días. Manzano se dedica a otra cosa, ahora es empresario, qué sé yo. Digo, de esa generación estoy pensando. Sí. ¿Sabés quién me escribió el otro día? Por privado. Hubo un partido que se llamó Partido Intransigente, que fue a las elecciones del 83. La lideraba un hombre como Oscar Allende, Sí. que era un rebelde a ese radicalismo cercano a aquel momento a Frondizi, que era la UCRI, y después, bien digo, Oscar Allende fue gobernador de la provincia de Buenos Sí. Aires. El hospital de Mar del Plata Mar se del llamaba Plata, el Oscar Intersonal, Allende. lleva el Pues nombre además de- fue médico de Banfield. Sí. Y después, esa palabra intransigente la tomó don Oscar Allende para hacer su partido. Uno de sus diputados, que recibí el otro día un mensaje y le mando un saludo, que está viendo televisión, que es Raúl Rabanaque Caballero. Ah. Copete lo llamaban, porque también tenía un jopo muy parecido al diputado que se fue, que recién le pregunté cómo hace para pegarse. Pero antes, viste, se usaba spray, qué sé yo, Raúl Rabanaque Caballero. Y no sé, no recuerdo como para llamarlo de esa generación. Lorenzo Pepe se fue. Eso vive Jesús Rodríguez puede haber estado. A Jesús, tenés razón. Sí. Era muy joven. Después, Bueno, sí, toda la coordinadora, los Stubri no estaban. claro. Storani. Torani. Sí, decías vos, Moró, Storani. Y digo, de aquellos muchachos de la coordinadora, bueno, no, Siglia no dan reportajes. No, Pascual entró después, me parece. Pascual fue compañero mío en la secundaria, en el Mariano Moreno de acá. Me habías dicho. Bueno, sigamos. Y- Bueno, don Cipollini. Sí. Y después cuando todo eso termine, entre el 10 y el 31 tienen que Ahí se llama extraordinaria, empezar a claro. pensar qué van a hacer con el presupuesto. Ya hay una nueva composición de la Cámara. A partir de esa composición se van a armar algunas comisiones. De esas comisiones, sobre todo las 2 o 3 que tengan que ver con los proyectos que se van a enviar a extraordinarias, que van a ser estos 3 pilares de los que habla el gobierno, más el presupuesto. Hablamos de la reforma tributaria, de la laboral y del Código Penal, más el presupuesto. Con esas comisiones armadas, y el blanqueo fiscal, este nuevo blanqueo de inocencia fiscal también va a ser uno de los proyectos que va a estar, pero armando presupuesto, legislación general, o posiblemente si se redirecciona algún giro no se llegue a hacer, y la Comisión de Legislación Penal también, que va a estar seguramente en manos del oficialismo. Bueno, con esas comisiones, a partir de allí trabajar hasta fin de año y luego ver cómo se encara, si se sigue en enero, si se pasa para febrero, si se hace en medio de enero. Bueno, ahí lo vemos. Bueno, presentó su renuncia la señora Patricia Bullrich a su cargo de ministra de Seguridad porque va a tener que jurar ahora como senadora. Pero aprovechó su oportunidad para ver y contar cómo imagina el Código Penal. A ver, señora. Las extraordinarias empiezan el 10.
Se irán mandando los proyectos a lo largo del mes. Esa será una decisión que se tomará en el Gabinete Nacional. Así que durante el mes de diciembre el Código Penal estará para que todos lo puedan analizar. Los códigos penales son muy complejos. Hay que mirar hasta el último detalle, así que están trabajando a 4 manos los equipos jurídicos como para que esté en su momento ya para ser presentado acá en extraordinaria. Faltan unos días. Bien. Bueno, también sobre este particular, no solamente extraordinaria, sobre el código, la señora dijo. Bueno, en primer lugar, el Congreso va a tener una misión histórica. Ustedes saben que los códigos no se cambian todos los días, son cuerpos complejos y la Argentina tiene un código penal que ha tenido un montón de modificaciones, de parches, y además está pensado para 1921, donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían. ¿Cuál es la estructura de este nuevo Código Penal? En primer lugar, dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código. Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. Y a partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas. Este cambio es el cambio de doctrina que bien explicaba Manuel Adorni. El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir. Esta idea de la puerta giratoria que el año pasado discutimos también en reiterancia, que son todos proyectos, tanto reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias, que se incorporan todos ellos al Código Penal para tener un solo cuerpo importante. Acá cambiamos de la doctrina del que las hace las paga y dejamos atrás la doctrina zafaronista. En la Argentina, cualquiera de los delitos de robo, hurto, motochorros, al día siguiente te lo encontrabas a la vuelta de la esquina al mismo. Esto se termina. Las penas tienen una relación directa entre el delito cometido y el daño causado a las personas. Y el daño causado no es, como se entendió hasta ahora, un daño que si una persona va con un arma por la calle, se entiende que si no usa esa arma, bueno, no causa ningún daño. No, esa persona sale a la calle con un arma con el objetivo de causar un daño, a menos que sea un legítimo usuario con portación de armas o una fuerza de seguridad. En cualquier otro caso, esa persona tiene un objetivo. No sale a la calle con un arma solamente porque le divierte. En consecuencia, toda esta lógica de que te roban un celular y no es importante, bueno, te robaron un celular, te tiran desde una moto a la calle, no importa, ¿qué te sacaron? La cartera. Bueno, toda esa filosofía de que no importa se terminó. Todo importa, porque es atacar a la gente, es generar un daño y además es robarle la propiedad privada de las personas que con mucho esfuerzo compraron su celular, lograron tener determinados ahorros o lo que sea. Hay pánico cuando hay una entradera, la gente tiene pánico. Entonces, todo este tipo de cosas que parecían que las dejamos pasar y nadie tenía condena, se termina. Bueno, esta es la conferencia de la señora Bullrich, que ha renunciado a su cargo del Ministerio de Seguridad y ahora jurará como senadora. Vamos a hacer apenas un corte. No te vayas, estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.
viernes, 15 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes
que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Nos reencontramos aquí en Quórum y qué bueno poder pensar juntos lo que viene. Día más, día menos, en esta semana que estamos recorriendo, no solo recordamos el 83, el renacimiento de la democracia, sino también en estas historias puntuales de renovación de autoridades. Y leo... Mañana va a haber 2 sesiones a partir de las 11. Exactamente. Entonces, cuénteme. Mañana una a las 11 y otra a las 13. La primera tiene que ver con las renuncias de aquellos diputados que se van para ocupar cargos en otros estamentos legislativos, como el Senado o como la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Quedan sus vacantes para que asuman los nuevos diputados, los que les seguían en la lista que había sido de 2023. Y a las 13 la jura de los 127 diputados que tendrán mandato 2025-2027. Bueno, sobre esta cuestión, Ricardo Herrera. ¿Quién es Ricardo Herrera? Es riojano, encolumnado con el gobernador Quintela y es un poco la voz del interior en este bloque. Bueno, ahora se va, pero era una de las voces del interior en el bloque de Unión por la Patria. A ver, don Ricardo. Es lo que tenemos previsto para esta semana ya, ¿no? Nosotros estamos dejando la banca ya y seguramente una vez aceptada la renuncia de los diputados que pasan a otro órgano o otra función de la administración, terminaremos con ese procedimiento y bueno, daremos lugar a ya darle la bienvenida y que juren los nuevos diputados y dejar la banca ya quienes hemos cumplido un mandato ya en la Cámara de Diputados. Así que bueno, es parte del mecanismo normal y habitual cada 2 años en la Cámara de Diputados, sí. ¿No? Ha sido un trabajo importante, interesante. Lo que hemos podido realizar se divide en 2 años, ¿no? 2 años de diputado oficialista, 2 años de diputado de la oposición. Pero bueno, así es la democracia, el sistema, la democracia y bueno, esa es nuestra función, ¿no? Cumplir el mandato y esperar haber estado a la altura de las circunstancias representando a mi pueblo, que es la provincia de La Rioja. Bueno, también, ¿qué opinó de don Cipollini, no? A ver, ¿qué dijo Cipollini? Voy a tener ese privilegio, porque la verdad que lo siento como un privilegio poder ser quien dé inicio
a esta sesión en la que se va a tomar juramento al nuevo presidente y a los diputados electos. Para mí es un orgullo en lo personal. De alguna manera sería una especie de culminación de mi vida política, ¿no? Que comenzó hace ya muchos años como concejal en mi municipio, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Luego la ciudadanía me ungió como intendente en 3 oportunidades, de lo cual me enorgullezco porque en cada uno de los actos eleccionarios me votó más gente, votaron más vecinos, con lo cual de alguna manera siento que no defraudé las expectativas ciudadanas. Y luego, bueno, el voto ciudadano me llevó a la Cámara de Diputados y en esta oportunidad, como digo, por mérito de los años que tengo encima, seré quien presida la sesión inaugural y tome juramento al nuevo presidente de la Cámara. La verdad que es un orgullo, la verdad que me siento muy contento. Bueno, a veces los años te dan la posibilidad no solo de representar, sino, bueno, hay un respeto importante. Estimado, ¿qué elegiste? ¿Cómo es esto de los radicales? Los radicales. Más grandes, más chicos. Que dice, se están terminando de conformar los bloques de la Cámara, interbloques de cara a la sesión preparatoria, porque allí se va a sacar la foto. ¿Hay provincias manejadas por radicales? Puyaro se dice radical, Valdés, Sadir en Jujuy. Intendencias hay muchas. Intendencias hay más. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en provincia de Buenos Aires, La Pampa. Queda esa mística, ¿no? Queda eso del bipartidismo todavía queda esa mística. Sí, en los Pero lugares. acá en el Congreso hay muy poco. Acá en el Congreso fueron disminuyendo. Una de las notas de esta nueva composición es cómo perdió volumen la Unión Cívica Radical, que supo ser en 1983, cuando volvió a la democracia. El partido, claro, justamente César Carlos Lasky, era el partido más numeroso. A su hija, que entrevisté no hace mucho. Claro, era el partido más numeroso. ¿Cómo peleaba por las ideas, Carlos Lasky? Sí, una se agarraba vehemencia. En la mesa con polémica en el bar con Sofovich, que era tan vertical y amigo del expresidente Menem, y se agarraba unas trenzadas. Sí, pero lo defendía con convicciones. Totalmente. Cuando vos decías lo que fue el PRO y cómo el PRO en este último año y medio se termina un poco diluyendo, porque al defender las mismas ideas que la Libertad Avanza o al pregonar las mismas ideas que la Libertad Avanza, y bueno, se lo fagocitaron porque el elector quiere la boleta de la Libertad Avanza, tiene la del PRO. Periodista, don César, tenía un diario en Entre Ríos. También, sí, en Entre Ríos. Tenía un diario. Y al radicalismo le pasó un poco lo mismo, con una división interna que hubo en los últimos 2 años, que terminó atomizado en 3, 4 bloques, porque por lo menos los que expresaban diferentes ideas, los más cercanos a Milei terminaron en un lado, los más lejanos a Milei terminaron en el otro, y quedaron los orgánicos, digamos, que también acompañaron a Milei. Una pregunta. La señora Villarroel, ya sé que es presidenta del Senado, todo eso lo conozco, y tiene ahora, va a tener una adversaria, están en el mismo barco, pero va a tener una presencia fuerte con la Bullrich que le va a marcar. Va a marcar la cancha del partido La Libertad. Digo, la señora Villarroel, ¿tiene diputados, amigos, más amigos? Tiene un 3 o 4 que la toman como referente. Que ¿tiene? Pueden ser. Sí, lo que pasa que en esto de los cruces que hay entre Villarroel y el gobierno, por ahí no lo dicen muy públicamente. ¿Sabés por qué estaba pensando? Me olvido de la señora Villarroel. A ver, Cobos era radical. Sí. Sobre todo cuando dijo mi voto. Sí, 2008. Okay. Después Chacho era la Alianza. Sí, era de Frepaso. Él renunció, no fueron muchos detrás de él. Fue, me voy, chao. Muchos no fueron. En el último tramo, la señora Michetti se fue y no volvió a la política. No volvió a la política. Gabriela Michetti estamos hablando. Sí. Había sido la fórmula con Mauricio Macri y no volvió a la política. No, tampoco. Carlos Rucau fue vicepresidente de Menem, después fue gobernador y bueno, volvió en modo panelista televisivo. Sí, pero los vicepresidentes no. Vudú Digo, tampoco. vicepresidente, Vudú. Víctor Martínez hizo la propia y después se volvió y chau. Sí. Vudú fue Vudú. Sí. Salió de ahí, Ministerio de Economía, qué sé yo. Scioli fue vicepresidente. Scioli después fue gobernador. Sí. Y ahora es
no es turismo, no sé qué es. Candidato presidencial en 2015 y ahora de turismo, ambiente y deporte. Turismo, creo que ambiente y deporte. había alguna especie. Bueno, vamos con la placa. Vamos con la placa. Entonces te voy a contar cómo el radicalismo, de ser la principal fuerza de 1983, termina en esto que es hoy, que como mucho va a llegar a los 12 diputados de 257. Siempre tomemos los 257 como máximo y los 129 como quórum. En el gobierno de Raúl Alfonsín, entre 1983 y 1989, tuvo quórum en esa primera Cámara con 129, porque aún el total era 254, faltaban 3 diputados que se actualizaron, 130 en el 85 y 118 en 1987, ahí fue a bajar, fue cuando gana la gobernación el peronismo, y ya ahí empieza a perder fuerza. Del 83 al 87 va cayendo con el desgaste lógico de un gobierno que en ese momento eran de 6 años y la situación económica con hiperinflación y con estas cuestiones que tuvo el gobierno de Alfonsín, algunos planes de esa época, el plan austral, el plan primavera, creo que es también de gobierno de Alfonsín. Bueno, todo eso fue desgastando al oficialismo y así se quedó. En el 89 gana Carlos Menem la presidencia y el radicalismo con 93 diputados es la primera, la mayor bloque opositor con 93, justo lo que hoy tiene La Libertad Avanza, después 85, después 84, promediando los mandatos de Carlos Menem, y en 1995 baja a un mínimo hasta ese momento de 69, 95 la reelección de Carlos Menem, y allí pierde muchos votos. ¿Qué pasa después de esa reelección de Menem? En el 97 se junta con el Frepaso de cara al 97, forman la alianza en esta legislativa previa a la presidencial del 99 y se gana 114 diputados. Ahí estamos contemplando el Frepaso de Chacho Álvarez y la alianza y el radicalismo, que formaron la alianza y se fueron a ese número importante. Eran la principal fuerza opositora con 114 contra un peronismo que tenía algunos votos más, pero no muchos, y que ya en esa época tenía que ir a buscar a gobiernos provinciales para aprobar las leyes. Vemos la siguiente placa, se viene el gobierno radical, el segundo de esta era democrática, con Fernando de la Rúa a la cabeza, la alianza gobernante con 131 votos, 131 diputados para dar quórum. Fernando de la Rúa con una Cámara de Diputados a favor, sin necesidad de convocar a la oposición para llevar adelante sus políticas, pero 2 años después no llegó a sus objetivos y se tuvo que ir el presidente de ese radicalismo. Previo a que se vaya en diciembre de 2001, en las elecciones de medio término de septiembre-octubre de 2001, ya la alianza bajó de 131 a 97 diputados, bajó considerablemente el número del oficialismo. Lo mismo pasó en el Senado, a punto tal que el peronismo, que había sacado más bancas, había logrado superarlo en bancas, se quedó con las presidencias de ambas cámaras, y ese fue uno de los factores desencadenantes para que Fernando de la Rúa dejara el gobierno ese 20 de diciembre del 2001. En la siguiente etapa lo que viene es, bueno, en el periodo de Eduardo Duhalde estuvo esa mayoría, había una especie de cogobierno de peronismo y radicalismo en este pacto de Alfonsín y Duhalde. Allí no había mayor problema de números porque se decía salir de un gobierno de emergencia. En el gobierno de Néstor Kirchner, el radicalismo empieza siendo una fuerza opositora con 55 integrantes en el 2003. Es el principal bloque opositor, donde ya hay una atomización, donde quedaba parte de la coalición cívica ARI, empieza a surgir el republicanismo con Cavallo, Vélez y algunos sectores de derecha, López Murphy, que son después la base para que crezca el PRO. En 2005 baja... de ese republicanismo, hasta hace una semana, el hombre que puso la cara por este gobierno, que es Franco. Sí, exactamente. Bueno, Franco también estaba en ese sector. Y curiosamente, Bonpland y Honduras, lo estás viendo en todo el país, eso es barrio de Palermo. Ahí nació, entre otras cosas, Cablevisión, Canal 2, ¿verdad? Pero es Aeropuertos 2000. Claro. Y en el piso superior tiene sus oficinas don Eduardo. Y en esa empresa trabajó quien fuera canciller Rafael Bielsa. También, sí.
Eduardo Valdés, que También. fuera vicecanciller y hoy es diputado también. Sí. Francos y Sí. entre otros, y qué sé yo. El propio presidente. El propio presidente Milei. El propio presidente. También, sí. Francos. Pose, Pose. el primer jefe Todos de ahí gabinete. eran un equipo que trabajaba Sí. en función de los negocios de don Eduardo Nequer. Claro, habíamos llegado con esto que vos decías que Francos estaba en ese republicanismo de Cavallo, Claro. Vélez, parte del que se había ido del peronismo, que trabajaban en ese Y sector. esta cosa, fíjate vos lo que es la vida, ¿no? La vida es una historia de encuentros y de coincidencias, más allá de los proyectos de vida. La esposa de Cavallo es una señora que nació en un núcleo de una familia inmigrante armenia. Sí. Arnequian, naturalmente, también hijo de armenios inmigrantes. En esa hermosa colectividad que es la Armenia, ahí se conocieron. Cavallo es un hombre de Córdoba que hizo sus estudios, su posgrado, más allá de estudiar, un hombre que la Fundación Mediterránea lo ayudó en lo político. Sí. Pero estoy hablando desde de la comunidad. Sí, sí, sí. Sí, es muy fuerte y muy unida a la comunidad armenia aquí en nuestro país. Estábamos en 2003 con el ya germen del republicanismo, que un poco entra a reemplazar en el tablero de la política de lo que veíamos en años anteriores a la UCD, que se terminaba de fumar allí por el 2001, habían confluido en el Se murió el menemismo. Sogaray y se terminó. Sí, ya habían... Bueno, María Julia fue protagonista muy importante en la década del 90. Sí. Bueno, ahí tenés un poco un paralelismo, como el menemismo, ese peronismo se fagocitó Y le voy a decir algo, a la UCD. Una cosa anterior. Ahora estamos recordando el 83, la semana que viene. Bueno. Cuando se está por salir de la dictadura rompe la democracia derrocando a Ilia. Sí. Eso es Onganía. Lo sigue después un gobierno militar que también presidió Livingstone. Lo preside luego un general que se llamó Lanusse. Sí. En el medio, ya volvió Perón, Cámpora, Héctor Cámpora. Después, la Cámpora es otra cosa. Héctor Cámpora, Perón no estaba habilitado todavía para ser presidente. Bla, bla. Se crea la nueva fuerza, que fue el germen, hablando de germen, o lo original de la Unión del Centro que tenía Álvaro Sogaray. Sí. Había un hombre que se llamaba, déjame pensar, Chamica, ya me voy a acordar, que era el presidente que en realidad Lanusse, el militar saliente, Chamizo, ahí me acordé, Chamizo, de Nueva Fuerza, que por supuesto estaba también quien había sido ministro de Bienestar Social, un hombre que venía de la Marina, que se llamó Francisco Manrique, Claro, sí. que había formado parte del golpe del 55 y después terminó siendo un ministro muy popular porque en esa década se generó el PRODE, Claro. los pronósticos deportivos. Sí, sí. Vos jugás al PRODE, ¿no? Padrino del ¿Se juega PRO. todavía el PRODE? No. ¿Existe el PRODE? No. No, porque ahora están ¿Existe las como apuestas juego? estas No, ¿no? online y... No existe el PRODE. No, pero digo, como como juego exactamente, nacional. No sé. ¿Existe o no existe? No existe. Parece que no. Bueno, aceleramos ¿algo un más? poquito porque ya nos ¿Querés vamos. acelerar? Yo acelero. ¿Qué sé yo? No, le digo que si no, estamos seguimos, bien. le pedimos unos minutos a Di Mauro, si no. No, Con los Mauro es un amigo. Con los ¿Pero qué acuerdos necesita con el contar? socialismo y todo eso oscila entre los 40 y 60 diputados en ese gobierno kirchnerista. Pasamos a la siguiente placa y en el gobierno de Cambiemos, que son oficialismo, tienen primero 89 diputados, Sí. un poco lo que tiene hoy el oficialismo de La Libertad Avanza. Sí. Siempre necesitó apoyo para llegar al quórum, Claro. y 108 en el 2017. En el gobierno de Alberto Fernández fueron el principal bloque opositor, en unión con el PRO, con la coalición cívica, en Juntos por el Cambio, con 116 en los dos periodos. Y en el gobierno de Milei fueron 33 de los 93 con los que había empezado Juntos por el Cambio. Esto es entre 2023 y la composición actual, 33 que se dividieron en 4 bloques, hoy tienen entre 12 y 14 cada uno. Y desde el 10 de diciembre próximo van a ser entre 6 y 12 diputados radicales, nada más
de ese máximo de 130 que vimos en todas estas placas, número más bajo de presencia de la Unión Cívica Radical aquí en la Cámara de Diputados. Salute. Estaba pensando en nuestra querida Mar del Plata si tuvo intendentes radicales. Bronzini fue socialista. Sí. Altre y en la época de Perón. En la época de Perón. Después el radicalismo mutó, estamos hablando en tiempos de democracia. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo, estimados? Bueno. Mañana ya estamos en día 3. Así que todo estará listo. Mañana a las 11. Sí. Mañana a las 11 para aceptar las renuncias y a la 1 los juramentos. Transmisión especial. Tal cual. Esta es una transmisión especial de Diputado TV y cada uno de los segmentos te pondrá al tanto. Y todos los canales están muy atentos porque en los controles ponen Diputado TV. Y bueno, te vayas. Gracias, Leo. Gracias, Horacio. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.